Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una máxima, en realidad un principio importante para nuestras vidas. Lo que Paula ha intentado, lo ha hecho yo creo que bastante bien, explicar en lenguaje infantil en cuanto a lo que significa eso, tiene una trascendencia grande, porque implica que Dios esté en medio de nosotros. Una vez una persona le dijo, hermano, le dijo a su pastor, fue a hablar con él, y le dijo, mira, tengo un problema. Tengo un problema. Y es que me siento muy mal con la forma de relacionarme con la gente. Estamos en Mateo 5:5. Mateo 5, lo digo porque alguno veo que está ahí, no sé si lo tenéis en pantalla. Tengo ese problema, me cuesta mucho relacionarme con la gente. ¿Pero qué te pasa? Que yo no puedo con los mentirosos. Y veo a estas personas que mienten más que hablan. No los soporto. Es que no puedo ver a esta persona criticando constantemente y luego poniendo cara de buena persona. Es que me están amargando, no sé qué hacer. Y el pastor se quedó pensando, estaban en casa, había ahí un jardín, y dijo, mira, tú tienes que ser como las flores. ¿Como las flores? ¿Cómo que yo tengo que ser como las flores? ¿Qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? Dice, mira los lirios que hay aquí, lo bien que huelen, lo bonitos que son. Sin embargo, están en medio de tierra con estiércol y no huelen mal, pero están en medio del estiércol. Y del estiércol están sacando aquello que es bueno, pero no deja que pase la amargura y la acidez que toque su fragancia. Sé como las flores, que a pesar de estar rodeado muchas veces de situaciones no muy buenas, dejan una fragancia que ayuda a que haya un ambiente mejor. Muchas veces eso trasladado a la vida de las personas no es tan fácil, ¿verdad? Cuando sabemos que tenemos nuestras propias debilidades y alguien nos está, pues, no sé, empujando para sacar lo peor de nosotros. No sé si habéis escuchado esa expresión, es que saca lo peor de mí. Es que saca, no sé cómo lo hace, pero saca lo peor de mí. Bueno, lo que hay que intentar es quitar lo peor de nosotros para que no tenga de dónde sacarlo, no esté en nosotros. Pero sí es verdad que somos imperfectos y que a veces no es fácil controlarnos. Pero ser como las flores en este aspecto es lo que Jesús nos decía. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Vamos entonces a ver qué es lo que significa ser manso. No sé si podéis pasar la diapositiva, que no se puede. Y vamos así, por lo menos, haciendo una mención de cada parte. Ser manso, ya Paula estaba diciendo algo, tiene que ver con fortaleza, tiene que ver con poder, pero al mismo tiempo, recordad que las bienaventuranzas parecen como paradojas, porque muchas veces pensamos que ser manso es ser una persona simplemente que lo tolera todo, que no se irrita con nada, que no se molesta con nada. ¿Jesús era manso? Sí. Pero sin embargo no podía soportar que se maltratara a las personas, incluso hacerlo en nombre de Dios. Y él denunciaba, pero lo hacía con mansedumbre. Si tú buscas en el diccionario, va a aparecer una definición más o menos así como una condición, es decir, manso es una condición benigna y suave. Benigna y suave. Pero la idea de mansedumbre conlleva mucho más. Conlleva esa idea que en realidad
hemos puesto como sinónimo también en esta bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, los mansos. ¿Qué es una persona humilde? Es una persona que vive como una flor. La palabra humilde, ¿sabéis de dónde viene? Su etimología, su origen, viene de humus. Y humus es tierra. Tú le echas a la tierra de todo, pero aún así la tierra produce y da fruto. Es muy interesante, podríamos hacer un análisis de cómo Dios creó al hombre, pero utiliza también este sentido de la tierra, de moldear. Una persona mansa es una persona humilde, y una persona humilde no es una persona tonta, y una persona que no reacciona a nada, sino que es una persona que sabe estar, a pesar de que otros quieran sobresalir. La dinámica que siguen no es la que siguen los demás, sino que busca, y en esto es muy diferente a lo que el diccionario enseña, busca dirección de Dios en medio de las situaciones. Manso se habla también, lo decía Paula, del caballo, ¿no? Una persona que está domada, pero no somos animales. Por eso es una característica que se habla de los animales. Cuando un animal no es bravo, se suele decir que es manso. Pero una persona mansa es una persona que se sujeta a Dios. Es una persona controlada por el Señor. Es una persona que está siguiendo a Cristo y que sabe estar en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Que no se deja llevar por aquel que crea un tipo de reacción agria en medio de nosotros para que nosotros actuemos de la misma manera. Una persona mansa no es un cobarde, es una persona valiente. Una persona mansa no es una persona en sí domada. Eso se dice en cuanto a los animales, y tiene que ver con control para nosotros, sí. Pero más que ser una persona domada, es una persona que domina. Es diferente, que domina la situación y que sabe estar y que sabe tener la palabra adecuada en el momento que es necesario. Cuando pensamos en esto, estamos pensando lo que debería de ser una característica de un cristiano, una característica importante. No sé si habéis estado en una reunión donde a veces hemos estado cristianos y nos ha puesto se ha enfadado por lo que sea. ¿Habéis visto alguna vez un cristiano enfadado? ¿Eh? A mí no me habéis visto enfadado nunca, ¿no? Bueno, alguna mi mujer se ríe. Mejor que no lo veáis. No, tampoco es eso. Pero a veces hemos estado en reuniones, y más en las iglesias bautistas, que somos congregacionalistas y tenemos que llegar juntos a acuerdos de temas determinados, buscando la dirección del Señor. Pero se nota cuando no se busca la dirección del Señor, y se nota muchas veces en las formas. Y a veces hay alguien que se enfada y empieza a hablar de una manera inadecuada y a alzar la voz. Me acuerdo de un pastor, era pastor en este caso, pero bueno. Él estaba en una iglesia muy complicada. Y en las reuniones estas, donde había que decidir cosas, había hermanos que además siempre normalmente eran los de siempre, que se enfadaban y levantaban y se ponían a dar voces. Le preguntaron a este pastor, y cuando se ponen así a dar voces y a darte voces, ¿tú qué haces? Dice, yo grito más fuerte que ellos. Pero no, en realidad yo creo que no es eso. Es saber estar en esa situación. Es no ser como los demás. No me gusta mucho hablar de toros, pero ya que conocemos bastante de ello, hay una forma también de ilustrar esto que por medio de los animales, que es muy interesante. Cuando se torea a un toro bravo, el toro bravo puede ser bueno o malo, y si es malo no sirve para torearlo, porque va por un lado, va por otro. A lo mejor está el torero con la capa y el toro se va corriendo para otro lado, no le hace ni caso y ya no saben qué hacer con ese toro.
Entonces, ¿sabéis qué es lo que hacen? ¿Alguien sabe? ¿No? José, tú sí sabes, que tú eres de cultura, vamos, cultura, tú conoces mucho de todo esto. ¿Qué hacen? Se dice que el toro es manso, pero normalmente tratan de medio lidiarlo y ya está. Bueno, más que hacer el toro manso, lo que hacen, y te vas a acordar, es sacar a los toros mansos. A los mansos. Y salen un montón, porque lo que hay que hacer es llevarse al toro. Muchas veces esos toros lo que tienen que hacer es sacarlos de la plaza. Está ahí Miguel también, que me estaba diciendo como que sí, que era por ahí. Los tienen que sacar de la plaza de toros, pero no lo pueden torear. Entonces, ¿cómo los sacan? Pues al final salen los mansos. Y los mansos son toros, no son para torear, son toros que simplemente pues los tienen para eso. Controlan y guían a los bravos al chiquero, es decir, al lugar donde tienen que estar para sacarlos de la plaza. Y fijaros, no son bravos, pero guían incluso a aquellos que en un momento dado están en una situación incorrecta. Bueno, ser mansos tiene que ver con eso. Ser humildes no implica estar callados ante problemas o situaciones que se dan. Tenemos que saber actuar, pero no buscando los mismos intereses que muchas veces buscan los demás, sino buscando lo que Dios quiere decir, quiere hacer en medio de nosotros, porque creemos que Dios es real o no. ¿Creemos que Dios existe o no? Pues tenemos que buscar a Dios controlando nuestras vidas. Mencionaba también, de forma muy resumida, se nota que Paula se prepara muy bien lo de los niños, porque ha tocado 3 o 4 cosas que resumidamente son muy importantes. El Espíritu Santo tiene que estar ahí también. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, mansedumbre, mansedumbre. ¿Sabéis una cosa? Yo siempre digo, cuando falta algo del fruto del Espíritu Santo, cuando falta una parte, falta todo. Si tú no tienes amor, no vas a tener mansedumbre. Si tú no tienes gozo, va a afectar también, porque vas a estar amargado y va a afectar a los demás. Si tú no tienes mansedumbre, también va a restar del amor y de todo ello. Porque es un fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros y que crece al mismo tiempo, porque es un fruto que produce todo ello. En la Biblia podríamos ver muchos ejemplos de mansedumbre. ¿Le podéis pasar la siguiente? No sé qué le pasa si no está bien puesto esto o no llega. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuál creéis que es el ejemplo más importante que hay en la Biblia sobre la mansedumbre? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? Ahí está. Moisés. Se dice de Job que era el hombre ¿qué? Más paciente, ¿no? La paciencia de Job. Sin embargo, de Moisés se dice que era el hombre más manso. Eso dice la Biblia. ¿Y cómo era Moisés? Porque podemos ver también cómo él actuaba. En el capítulo 12 del libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Números, nos habla de esa condición de Moisés y nos dice que era el hombre más manso de la tierra. Moisés fue un hombre que tuvo que ser forjado en la presencia de Dios. Moisés no nació siendo manso. Hay unas personas que dicen, no, es que es mi carácter. ¿Qué es tu carácter? ¿Enfadarte? ¿Saltar por todo? Eso no es tu carácter. Y si ese es tu carácter, tienes que cambiarlo. Dios tiene que cambiar eso. No, es que estés más tranquilo. Una cosa es que seas más tranquilo, otra cosa es que estés más acelerado, otra cosa es que seas más nervioso. Pero todo eso es algo que, controlado por el Espíritu Santo, se convierte en mansedumbre. Y es necesario, no es la característica que debe de haber en algunas personas por su carácter. Debe de ser una característica de todos los cristianos, para que en medio de las situaciones podamos emitir eso que es diferente y que es la obra de Dios en medio de nosotros. Moisés no fue el hombre que mató a un egipcio.
no aguantaba lo que estaba ocurriendo. Llegó a matar a alguien. Y Dios lo llevó a una tierra extraña, habiendo sido educado en palacio, en una cultura muy elevada como era la egipcia, y lo pone a cuidar ovejas en un sitio que ni siquiera conoce. Dios empieza a forjar un carácter diferente. Podemos ver en él cómo actuaba también con esa paciencia que forma parte de la mansedumbre. Moisés se entregó a servir al Señor y lo hizo con toda su familia, con sus hermanos, con su mujer, con sus hijos. Y sin embargo, cuando Moisés obedece al Señor para ayudar a ese pueblo a salir de la esclavitud de los egipcios, a enseñarle cómo hacer las cosas, no a cargarse a los egipcios, sino a sacarlos de allí, el pueblo era desagradecido. Invierte todo lo que tiene, invierte toda su familia en ello, y el pueblo muchas veces le echaba en cara ciertas cosas. Querían regresar a la esclavitud. ¿Por qué nos has sacado? Paciencia en la mansedumbre. En las pruebas de sus propios sentimientos. A veces Moisés podía sentir cosas que el mismo pueblo también sentía, pero las gestionaba de forma muy diferente. Se ponía delante de Dios, buscaba respuesta de Dios. Yo creo que tendría que ser muy duro que su propia familia también en momentos dados lo criticaran, que incluso le cuestionasen si él era una persona llamada por Dios, porque su hermana María y Aarón, poniéndose como profetas, intentaron en ese sentido obstaculizar su ministerio. Pero Moisés dejó la causa a Dios, y sabéis lo que ocurrió. Muchas veces nosotros, cuando vemos a alguien de la familia que nos molesta, nos ponemos fatal. Algunos dejan de venir a la iglesia. No quiero saber nada porque fíjate, ha mirado con unos ojos más malos. No lo aguanto, ¿no? Te decíamos antes, no lo aguanto. Pero tú tienes que actuar de una forma diferente. ¿Cómo vamos a ser de bendición a las personas que no son el evangelio en la cárcel? ¿Cómo vamos a meter donde hay tanta maldad a decir quién es el Señor si no aguantas a tu hermano? ¿De qué estamos hablando? Moisés sabía estar ahí. Sabía estar en situaciones también donde la economía faltaba. Y el pueblo se quejaba que no había agua, que no había comida. Claro, él sentía la necesidad, pero sus dudas la elevaba a Dios, y Dios le daba maná, le daba codornices, y podríamos ver a ese hombre siendo manso, controlando a un pueblo de una forma tan especial. En la prueba de la decepción, Moisés sabía estar. Yo no sé qué no hubiera ocurrido a nosotros. 40 años por el desierto, dice la Escritura, ¿no? Con un pueblo complicado, haciendo frente a enemigos de muchas clases, gestionando la economía de los recursos que tenían en un tiempo, dependiendo totalmente de Dios. 40 años. Que no estamos hablando de un mes o 2 meses. 40 años. Y cuando ya van a llegar al lugar que era la promesa de Dios, la tierra de provisión, Dios le dice, pero tú no vas a entrar. Es tremendo, ¿no? ¿Qué me estás diciendo? Llevo 40 años. He dejado el palacio. He vivido de una manera que no correspondía a mi propia educación. Y tú ahora me dices que yo no puedo entrar. No dice Moisés nada de eso. ¿Sabéis qué hace Moisés? Obedecer al Señor. Y forma a un hombre que se llama Josué. Le dice, yo no voy a poder entrar, y muchos tampoco, pero es tu turno. Y Dios prepara a Josué.
Y él entiende cómo Dios va haciendo su obra. Y no se enfada en ese sentido, sino que sabe estar. Aquel bebé indefenso que fue puesto en las aguas del río Nilo fue un hombre que pudo llevar a un pueblo a una conquista de su propio corazón para entender lo que Dios era para ellos. Eso es ser manso. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué ser mansos? Porque es la forma de ser luz. Si actuamos igual que los demás, a veces veo que reaccionamos fácilmente como los demás y es verdad que tenemos que buscar madurar más en el Señor, y yo el primero. A mí no me gusta llevar un pez puesto en el coche, porque yo intento controlarme, pero hay veces que no. Y si además tengo el pez detrás, digo, vaya testimonio. Pastor, y se va a mejorar la mala. Caray, sin vergüenza. No digo eso, pero... Pero imagináis algo así, ¿no? Que nos presentemos y luego actuemos como los demás. Claro que podemos tener reacciones que no sean las adecuadas, pero somos hijos de Dios. Tenemos que estar dispuestos a perseverar. Tenemos que ser mansos, porque ser mansos significa perseverar, persistir en los momentos críticos. Cuando hay retos económicos, sentimentales, intelectuales, cuando necesitamos de paciencia, la mansedumbre es importante. Porque necesitamos ser guiados por Dios, y ser mansos significa eso. ¿Quién es sabio? Decía Santiago en el capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Que muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Tenemos que ser mansos porque es la forma de ayudar a otros también, a orientar, a corregir, a apoyar. Pablo decía a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, peleón, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Soportándoos, dice también Efesios, unos a otros. Y así podríamos leer también en Gálatas. Necesitamos ser mansos porque es la forma de ser felices. Porque si no se te pega la amargura de todo el mundo. Cuando constantemente estamos hablando del mal de los demás, al final, es que se nos pega ese olor que no es bueno. Por eso quizás la Biblia nos recuerda lo importante que es bendecir incluso a los que nos maldicen. Porque es ganar la batalla. Bienaventurados los mansos, humildes, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Qué interesante. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo que ha buscado tierra. Y Dios puso a Adán y Eva en el paraíso, lo contaminaron para no obedecer a Dios. Se dejaron llevar por quien era el opositor, el adversario de Dios mismo. Dios los guió a nuevas tierras y volvían a tener esos mismos problemas. Dios los llevó a una tierra como la tierra de Egipto para algo determinado, pero volvieron a tener problemas con la tierra. Los llevó a una tierra de provisión y volvieron a tener problemas en esa tierra y estuvieron en cautiverio, en un sitio, en otro, con los asirios, con los babilónicos. Y hoy Israel sigue buscando tierra.
Pero la Biblia dice que tendrás la tierra por heredad si eres manso, si eres humilde, si dejas que Dios tenga el control de tu vida. Para los creyentes las tierras no se consiguen por medio de la violencia o las armas, porque nosotros invertimos en el reino de Dios. Puedes trabajar, puedes conseguir un terreno, puedes conseguir una casa, puedes conseguir ciertas cosas, pero siempre con la mirada puesta arriba. Quisiera terminar con una última parte. ¿Cómo ser manso? ¿Cómo ser manso entonces? De alguna forma lo hemos dicho. ¿Pero hay una escuela de mansos? Yo en la Facultad de Teología donde yo estudié no había una asignatura de cómo ser manso. No sé si en algún sitio donde habéis estudiado vosotros tenéis la asignatura de cómo ser manso. ¿Cómo se puede ser manso? ¿Haciendo yoga? ¿Con algunos principios budistas? ¿Enseñanzas orientales? Tenemos que dejar que Cristo de verdad sea el Señor de nuestras vidas, y eso lo repetimos muchas veces. Pero si no lo dejamos, el fruto del Espíritu Santo no se va a manifestar con esa mansedumbre. Fijaos qué texto tan sencillo, que en nuestros primeros días que nos estábamos acercando al Señor, ya nos lo explicaban, nos lo predicaban, lo leíamos, y todavía nos cuesta trabajo entenderlo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, porque soy manso de corazón. Dice la Escritura que el Señor Jesús es manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Venid a mí, mi yugo es fácil, ligera es mi carga, porque en mí vais a encontrar esa mansedumbre. ¿Qué puedo hacer con mis relaciones? ¿Cómo estoy viviendo? Puedo ser manso cuando tengo una relación correcta con el Señor y el Espíritu Santo hace su obra en mi vida, porque es fruto de Él. Las pruebas, cuando hay tantas personas que pasan por una prueba, ya están desubicados. Ya no quiero saber nada, ya no sé qué. Le echan la culpa a Dios como ese pueblo caprichoso, que queremos carne y en la esclavitud teníamos ollas con más carne, hasta aburridos, carne todos los días, codornices. ¿Cuántas personas a veces se dejan llevar simplemente por situaciones que tampoco son tan importantes? Ya las pruebas nos invitan a ajustar nuestro carácter, pulen nuestro carácter. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sigue hablando así también Santiago. Moisés se enfadaba, pero lo hacía con mansedumbre. ¿Se puede hacer eso? No sé, yo creo que sí. Lo vemos también en el Señor Jesús, cuando no permitía cosas tan contrarias a lo que Dios quería. Moisés buscó la presencia de Dios, dirección para su pueblo, y le dio 10 mandamientos en los que hemos estado reflexionando hace poco. Y cuando lleva las tablas de esos 10 mandamientos al pueblo, se encuentra al pueblo que había hecho un ídolo, un becerro de oro, habían recogido sus joyas en un tiempo que había estado Moisés fuera, y Moisés ve aquello y coge las tablas y ¿qué hace? Las tira contra ellos y las rompe y se va otra vez a la presencia de Dios. Pero se va otra vez a la presencia de Dios y vuelve con esos mandamientos renovados, y ellos aprendieron. Dice la Escritura que la cara de Moisés brillaba.
Su forma de actuar tenía que ver con la forma en la que Dios le marcaba, con sus errores, pero buscando siempre la presencia de Dios, y su rostro brillaba. No podemos dar un buen testimonio sin un espíritu de mansedumbre. Recuerdo una persona que estaba predicando el Evangelio y le daba, yo creo que, no sé, era muy impaciente, no sé. Le da un folleto a alguien y le dice, mira, si tú tienes que hacer esto, tienes que creer en Jesús. Y si no crees, te vas a ir al infierno. Y si fue. Chico, espíritu de mansedumbre, date con él, escucha, guía a la persona, como esos toros mansos guían a esos bravos que están equivocados o que no van bien. No podemos dar un buen testimonio sin mansedumbre. No podemos pasar por las pruebas si no somos controlados por Dios, por el Espíritu Santo. Mansedumbre es dependencia de Dios. Como los lirios en el campo, tenemos que sacar lo mejor en medio de las situaciones que hay, viendo lo bueno y en el nombre de Jesús hacer ver que hay un Salvador que cambia vidas, que transforma, y que detrás de tantas situaciones que viven las personas, con todas las amarguras que puedan haber, hay alguien que puede restaurar y puede bendecir. Y podamos decir en el nombre de Cristo, bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán la tierra por heredad. Jesús enseñaba esto como algo importante. Aceptémoslo, intentemos vivirlo como algo importante, para que demos gloria a Él y le sirvamos y Él pueda producir todo aquello que es bueno en medio de nosotros.